Graciela, parece que fue ayer, pero en realidad se pasaron ya 40 años de aquella oportunidad cuando tuve el privilegio de unir mi vida a Graciela. Estoy hablando con Graciela Noemí Helwig de Hain, que nació en Libertador San Martín, en nuestro sanatorio en Argentina, y que vivió durante varios años allí hasta que Dios nos llamó a trabajar en otro lugar. Y yo tengo el privilegio de presentarles a mi amado Carlos Alberto Hain, con quien unimos nuestra vida y siempre agradecemos a Dios porque Dios nos ha guiado hasta este momento con mucha felicidad. Desde pequeño tuve la alegría de nacer en un hogar cristiano y la verdad es que agradezco a Dios por ese privilegio. Tuve un tío que trabajó en el Amazonas y uno de mis grandes anhelos era ser un pastor. Desde pequeño tenía ese deseo, ser un pastor. Y mi gran anhelo era trabajar o en el África o en el Amazonas. Y desde aquel tiempo, y yo agradezco a Dios por eso, porque al tener el deseo de trabajar en el Amazonas y al pensar en una persona que debía acompañarme a lo largo de mi ministerio, estaba pensando en una persona que debiera tener el espíritu de servicio. Era una característica que debía tener la mujer que Dios habría de colocar a mi lado. Oré al Señor por mucho tiempo, pidiéndole que me ayude a encontrar una dama que tenga la disposición de servir a los demás. Y agradezco a Dios por haber conocido a Graciela y porque vi en ella esa característica tan hermosa de trabajar en cualquier lugar, inclusive en el Amazonas. En mi caso, desde pequeñita, siempre soñaba ser misionera. Y jugaba con mis muñecas porque quería ser maestra en el África o donde el Señor me llevara, porque nuestros padres siempre nos inculcaban el deseo de servir a la iglesia. Y eso nació en mi corazón y me preparé para servirle al Señor y junto a Carlos pudimos lograrlo. En el último año de mis estudios en teología, ya casados, porque estábamos 2 años casados, recibimos la invitación para trabajar en el Amazonas, en las lanchas Luceiros, y aquí tenemos una, la Luceiro 5, la lancha donde estuvimos trabajando más tiempo. Y cuando nuestra familia recibió la noticia de que aceptábamos el desafío de ir a trabajar al Amazonas, siempre nos apoyó. Sin embargo, tenía varias inquietudes, preguntas, preocupaciones. ¿Qué pasaría con nuestros hijos que van allí? Y como si fuese poco, en el último año, cuando estaba terminando de estudiar teología, tan solo 3 meses antes de ir al Amazonas, ¿recuerdas, Graciela? Tan solo 3 meses antes nació Nancy, así que la familia tenía alguna preocupación. Sin embargo, nuestros padres, tanto los padres de Graciela como los míos, tenían bien clara la misión de la iglesia y el espíritu de servicio. Tal es así que en el caso de Graciela, son 4 hermanos, y los 4 han servido como obreros en la causa del Señor. Y también los 5 que son Carlos también sirviendo al Señor en la iglesia. Y quiero decirles que nuestra experiencia como misioneros fue riquísima porque nos sentíamos útiles. Cada día sentíamos la utilidad de servir a los demás y veíamos en el rostro de la gente las necesidades. Entonces uno se daba por entero que era lo más lindo servir a la gente. En el Amazonas aprendimos muchas cosas. Lo más hermoso ha sido ver el espíritu que tenían las personas que vivían allí en el Amazonas hace 38 años atrás. Agradecemos a Dios porque nos dio el privilegio de servir. Todo lo que podíamos hacer servía de alguna manera, porque el lugar donde fuimos a trabajar, una región donde muy inhóspita, muy lejana, así que todo lo que hacíamos era bienvenido y eso nos hacía sentir realmente felices. Agradecemos a Dios por el privilegio de haber servido durante esos años allí en el Amazonas. Y también nos enseñó muchísimo la dependencia de Dios y el aumento de nuestra fe. Tan lindo, ¿verdad, Carlos? Y hablando de esa fe, qué interesante sería recordar ese pasaje de la Biblia que tanto nos gusta a nosotros, ¿no?
encontramos en Efesios 4, 15 y 16, que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cosa más hermosa, Cristo la cabeza de la iglesia. Cristo, aquel que vino para servir y no para ser servido. Nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, hemos tenido el privilegio y seguimos teniendo el privilegio de servir. Y hoy, con los 3 hijos que el Señor nos ha regalado, con sus respectivas familias, porque los 3 hijos ya están casados, gracias a Dios podemos ver a esos 3 hijos, a las 3 familias que sirven al Señor como obreros en la causa del Señor. Creo que en este momento, Graciela, podríamos agradecer al Señor porque Él nos ha dado el privilegio de servir durante estos años. ¿Vamos a orar? Querido Padre que moras en los cielos, te alabamos en esta hora por tu grande amor y también porque tú nos llamas a servir. Gracias por darnos esa oportunidad y el privilegio. Señor, esos años de servicio han sido hermosos. Gracias por ese privilegio y gracias porque al servir a los demás, al servir a la iglesia, nos ha servido para fortalecernos en el matrimonio. Y queremos pedirte en este momento que tú bendigas a los matrimonios que nos están acompañando ahora, para que ellos también disfruten del servicio y puedan unirse más como matrimonio para honra y gloria de tu nombre. Gracias, querido Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga y el Señor los acompañe cada día. Fue una alegría estar con ustedes. Dios los acompañe.